Bienvenidos un jueves más, continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Nos encontramos en el capítulo 12 y vamos a estar viendo esta segunda parte, la segunda mitad de todo este capítulo, concretamente de los versículos del 15 al 29. Recordamos que el jueves pasado veíamos cómo había una apelación, un llamamiento y una exhortación por parte del autor para que toda la comunidad, recordamos, es una comunidad hebrea que había abrazado la fe en Cristo Jesús, pero que había un sector dentro de esa comunidad y dentro de esa iglesia que quería volverse otra vez al judaísmo, a la religión, a esa salvación por obras, a esa salvación por nuestros propios méritos, bondades y virtudes. De esa manera pues estaban distanciando y se estaban apartando de la gracia de Dios, y ese distanciamiento y ese apartamiento pues implicaba un menosprecio. Y todo esto se estaba denunciando o quedaba denunciado por parte del autor, y por eso decía, por favor, debemos buscar esa santidad y también debemos buscar esa unidad. Unidad en cuanto a lo que creemos, unidad en cuanto a nuestra fe, unidad en cuanto al Evangelio y a abrazarlo, y que no haya esos tipos de divisiones. Esto es importante que lo entendamos porque nos va a ayudar a entender el contexto y a profundizar con mayor claridad en el contenido y en la enseñanza de los versículos del 15 al 17, y se nos instaba a esa santidad, realmente que valoráramos y que examináramos si habíamos sido apartados, si habíamos sido consagrados por el Señor por medio del Evangelio, por esa gracia que el Señor nos derramó sobre nuestras vidas cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y entonces se nos decía, sin esa santidad nadie podrá ver al Señor. Si no hemos sido separados, recordamos, santificación consiste en la separación más la consagración. Si no hemos sido separados, no hemos sido consagrados y no tenemos esa realidad y esa evidencia en nuestras vidas, pues obviamente nunca veremos al Señor. Estamos en una religiosidad, en una vida religiosa, pero no en una comunión, en una relación personal e íntima. Bueno, dicho esto, ¿vale? En cuanto a la unidad y a la santidad, fijaros lo que nos dice el versículo 15 al 17. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, no sea que alguno se desvincule, alguno se aparte, alguno caiga, alguno no alcance o no esté en esa gracia. Y la razón dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Y luego da una serie de ejemplos, y nos debemos quedar no solamente con el pecado de manera particular, sino esa enseñanza, ese pecado de manera general. Y nos dice en el versículo 16, no que haya algún fornicario. Y entonces vamos a verlo cómo lo debemos interpretar, si de manera literal en cuanto que había algún fornicario, o más en el sentido espiritual, que es lo que este pasaje está apuntando, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Así que fijaros, dice en versículo 15, volvemos un poquito atrás, dice, cuidado que no dejéis de alcanzar esa gracia de Dios, que no os privéis de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Lo podríamos traducir también alguna raíz amarga, y tal vez en lugar de decir raíz de amargura, si lo traducimos o lo entendemos como raíz amarga, nos va a ayudar a entender más el significado original que tenía este autor. Cuando decimos raíz amarga, recordar que tanto la semana anterior como esta, todos estos pasajes, además es muy típico en la escritura de Medio Oriente, en la escritura del pueblo de Israel, siempre hablar por medio de contrastes. Los proverbios están llenos, y ya habíamos visto muchos contrastes la semana pasada, y aquí también pues vamos a ver muchísimos contrastes entre el monte Sinaí, el monte Sión, entre el templo, entre la ciudad, veremos entre obviamente el antiguo pacto, el nuevo pacto, volveremos a ver una comparación entre Moisés y también a Cristo Jesús. Y
Aquí, obviamente, si vemos raíz amarga, en contraposición y en contraste ¿de qué? Pues de esa raíz de la dulzura, de la gracia, del Evangelio, de Cristo Jesús, del amor, del perdón, de la reconciliación, de la redención. Cuando digo raíz, yo creo que todos nos viene a la mente la imagen, ¿no? de una raíz, de esa planta que sustenta el tronco, ¿no? Y que el tronco a su vez sustenta las ramas y las ramas a su vez sustentan pues las hojas y el fruto, pero todo se nutre de una raíz, de lo que hay muchas veces dentro, en el interior, que no se ve, en este caso en el interior de la tierra. Entonces, si la raíz es dulce, porque se está nutriendo de esa dulzura, de la gracia, del amor, de la redención, pues obviamente el tronco, la rama, las hojas, el fruto será un fruto y unas ramas y unas hojas dulces, con esa dulzura, repito, de la gracia y del Evangelio. Pero si la raíz es amarga, entonces obviamente ese tronco, esas ramas, esas hojas y ese fruto serán amargos. Y dice, así que cuidado de que no permitamos que en lugar de nutrirnos de Cristo, donde, repito, encontramos esa dulzura de la gracia y del Evangelio, nos estemos nutriendo de otro tipo, a través de otro tipo de raíz que es amarga, porque nos estamos nutriendo de la amargura de la ley, de las obras, de nuestras virtudes, de nuestras bondades que son limitadas, imperfectas. Dice, así que mucho cuidado. Y aquí nos da algunos ejemplos. Dice, no solamente porque esta raíz amarga te va a estorbar a ti, sino que también tú te vas a convertir en una piedra de tropiezo para otros. Y esto lo entendemos. Sabemos que el pecado no solamente afecta al que lo comete, el pecado también afecta al entorno de aquel que lo comete. Y puede ser un entorno familiar, puede ser un entorno congregacional, puede ser un entorno laboral. Lo vemos ya desde Génesis, siguiendo esa regla en la hermenéutica de la primera mención, cuando aparece en Génesis la caída y el pecado de Adán y Eva. Vemos que su pecado no solamente les afectó a ellos, sino que también le afectó a todo aquello que ellos tenían dominio y tenían influencia, o a todo aquello que ellos gobernaban, porque el pecado también afectó para mal a la naturaleza, a la creación. Entró la enfermedad, entró la muerte, no solamente a ellos, sino también pues a toda la creación. Así que cuando un papá o una mamá pecan, pues obviamente, o cuando un marido peca, pues obviamente eso afecta a la esposa, al matrimonio, o viceversa, o cuando los padres pecan, afectan a los hijos, y cuando un hermano peca en la iglesia, pues no solamente ese hermano cae, sino que se convierte en un mal ejemplo y puede convertirse en una mala influencia y en una piedra de tropiezo también para otros. Es lo que nos está diciendo aquí. Dice, y que muchos sean contaminados por esta raíz amarga. Y el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario. Entonces, podemos interpretarlo, te lo decía antes, de manera literal. Dice, bueno, a lo mejor hay algún fornicario, tipo primera de Corintios 5, ¿no? De esa relación incestuosa entre este chico y su madrastra. Pero probablemente no se está refiriendo a que hubiera un fornicario de manera literal, sino debemos entenderlo a la luz de este contexto, de esta raíz amarga. Sabemos que el adulterio, la fornicación, es un pecado que constantemente en la palabra Dios lo comparaba con la idolatría, cuando el pueblo se iba en pos de otros dioses, se iba en pos de otros ídolos y servían a los dioses de otras naciones y ofrecían el sahumerio y adoración, incienso. Y edificaban altares. El Señor siempre decía que la nación de Israel, el pueblo de Israel, estaba fornicando, y lo decía de una manera, en un contexto espiritual, es decir, me está dejando a mí, Dios, que yo soy como su padre, que soy su esposo, soy su marido, y se está yendo en pos de otros dioses, y de alguna manera está violando un pacto, está violando ese pacto de fidelidad, ese pacto de exclusividad. Yo comentaba esta semana, pues sí, el domingo en Quintanar, en la predicación, allí con los hermanos y la iglesia de allá, que cuando un marido, un hombre en la boda,
en ese enlace matrimonial, en ese momento en el que se están haciendo las promesas, cuando le dice sí a su esposa, automáticamente le está diciendo no al resto de mujeres que existen en este planeta Tierra. Cuando le dices sí a tu mujer, le estás diciendo inmediatamente y automáticamente no a, digamos, a más de 3.000 o 3.500 millones de mujeres. Pues es lo mismo. Cuando Dios ya había hecho un pacto con el pueblo de Israel, lo veremos más adelante, Éxodo 18, 19, 20, viene allí todo escrito, te animo a que luego lo puedas leer. Pues ya había un pacto, ¿no?, de fidelidad y de exclusividad, es decir, tenemos que ser fieles al Señor y es exclusivo porque eso nos hace decir no a otros dioses. Bueno, pues aquí estaba ocurriendo esa raíz de amargura, era esa fornicación y ese adulterio espiritual. Entonces constantemente siempre es la comparación, para que veamos la gravedad de este asunto. Y también dice, o profano. Profano es aquel que no sabe distinguir entre lo común, lo ordinario y aquello que es santo y aquello que es extraordinario, que le da igual, que no tiene ningún discernimiento, que no lo valora, que lo menosprecia, que lo contamina con su carnalidad. Entonces no sabe distinguir lo santo de la presencia de Dios, lo santo del Evangelio, lo santo del ministerio, y lo va contaminando pues con sus propias ideas, con sus propias maneras. Entonces dice, o que hay un profano que no valora o que no le da la importancia a lo que es la salvación, a lo que es el Evangelio, a lo que es la gracia de Dios, a lo que es la muerte de Cristo, y que lo quiere rebajar a un nivel tan humano que se quiere salvar a sí mismo por sus obras y por sus bondades. Y lo que yo siempre he dicho es como cuando yo le digo a Jesús que yo me tengo que salvar a mí mismo y que me salvo por mis obras, le estoy diciendo a Jesús, lo que hiciste no me vale, lo que hiciste no es suficiente para mí, lo que hiciste no es suficiente para mi salvación, y como tú no pudiste hacerlo, ay Jesús, no estuviste a la altura y no diste la talla, pues aquí estoy yo, el super Fernando, con mi super ego, para dar la talla, estar a la altura y hacer lo que tú no pudiste hacer y completar lo que a ti te faltó. Claro, eso es una soberbia, eso es una altivez, y eso es pisotear la sangre de Cristo y tomar algo que es santo, la cruz, la sangre, la redención, la crucifixión, rebajarlo, ¿de acuerdo? Y tomarlo de una manera pues muy carnal, muy humana. El ejemplo se nos da de este menosprecio, se nos da con Esaú. Dice que por una sola comida vendió su primogenitura. Él no se iba a morir, él tenía unas ganas desorbitadas de comer, tuvo en ese sentido como unos deseos tan carnales, y se dejó llevar por sus apetitos carnales, en este caso del hambre, que es como decimos, son las 2 o a la hora de la comida, llevamos toda la mañana sin comer, y dice, me muero de hambre, no te estás muriendo de hambre, simplemente tienes mucha hambre. Mi abuela siempre me decía, hijo, hambre que espera hartura no es hambre. Y ella me decía que vivió la posguerra, después de la guerra civil, decía, hambre lo que yo pasé. Hambre es cuando te vas a la cama sin comer y sabes que no vas a comer, que no has comido, que no vas a comer y que probablemente al día siguiente tampoco comas. Pero ahora tú tienes hambre, pero me estás viendo hacer la comida, y en 15, 20, 30 minutos vas a comer y vas a tener un plato delante de ti sobre la mesa. Dice, eso no es hambre. Bueno, aquí él se dejó llevar por esos apetitos diciendo, ay, quiero comer, y valoró más sus apetitos carnales, que se convirtió en un profano, y que no valoró y que menospreció aquello que era santo. ¿Y qué era aquello santo, tan santo para él, para su vida? Pues su primogenitura. Y no solamente se estaba menospreciando a sí mismo, y cuando decimos primogenitura entendemos los derechos de herencia, los derechos y las bendiciones que recibía el primogénito, entendiendo y recordando que el primogénito es el primer nacido, es el mayor, ¿de acuerdo? Es el hijo mayor de la familia, y tenía una serie de derechos y tenía una herencia que recaería sobre él. Y cuando Esaú, porque se deja llevar por estos apetitos carnales que se convierten en un todo para él, y que es lo único que valora, al grado de menospreciarse a sí mismo,
rebajarse, hacerse ese común, ordinario, profano. Y no solamente eso, sino que se rebaja a sí mismo, se menosprecia a sí mismo, menosprecia también su posición, su rango en la familia, porque la vende y se la quiere, en este caso está dispuesto a vendérsela y darle ese rango, esa posición en la familia a Jacob, porque le vende la primogenitura. Pero no solamente eso, sino que también se estaba menospreciando toda la herencia familiar, ¿de acuerdo? No solamente a sí mismo, no solamente a su posición en la familia actual, sino toda la herencia de Abraham, en este caso de Isaac, todos los planes y todos los propósitos que Dios tenía fijaros, para Abraham, para Isaac, en este caso, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, y luego toda la nación de Israel, a través de la cual vendría el Mesías, y en el Mesías, en Cristo, y en esa simiente, todas las naciones serían bendecidas. Bueno, estaba menospreciando todo eso, y por un plato de lentejas que sabemos que tiene ese color rojizo. Esaú luego se le empezó a dar un nombre Edom, los edomitas, que significa también color rojizo, y qué mal ser conocido en la posteridad por una necesidad y por un color rojizo, en este caso de las lentejas, y no por tu espiritualidad y por la herencia de Dios. O sea, qué triste que por ser un profano y no valorar las cosas santas, sino menospreciarlas, ser conocido tú y tus hijos como los edomitas, los rojos, los lentejos, si quieres, que lo vendieron todo por eso, por un plato de lentejas, y ser conocidos por una necesidad y no por una espiritualidad y una herencia de Dios. Dice, entonces, no seamos esos fornicarios, adúlteros espirituales, no seamos esos profanos, ¿de acuerdo? Porque las consecuencias son terribles. Dice, ya sabéis que al final fue desechado, obviamente, porque la vendió, y luego, dice, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, y lloró, y arrepentimiento, remordimiento, ¿de acuerdo? Pero y seguro que estaba ahí consumiéndose en ese remordimiento. La palabra que utiliza la Biblia es arrepentimiento. Seguro que se arrepintió, se dolió, lloró, todo lo que tú quieras, pero ya las consecuencias eran inevitables. Dice, ya no hubo lugar para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aunque tú te arrepientas y aunque tú llores y todo lo que quieras, ya es irreversible. Ya la has vendido, ya se lo has dado a otro, ya no te pertenece, la bendición ya ha recaído sobre otro, ya no se puede volver atrás en el tiempo, las consecuencias del pecado están ahí. Entonces, no seamos... cuidado para terminar este primer bloque, de qué raíz nos estamos nutriendo, que no sea amarga. Cualquier raíz que no es Cristo Jesús es una raíz amarga y que nos convierte al final en esos fornicarios o adúlteros espirituales, en esos profanos, y no sea que luego caigamos en ese estado de tanta dureza y de tal alejamiento del Señor que ya seamos incapaces de volvernos al Señor, y que las consecuencias sean tan terribles, ¿de acuerdo?, que nuestro corazón quede allí pues endurecido. Así que básicamente del 15 al 17 podríamos comentar esto. Luego del 18 al 21 hay otro contraste y nos empieza a hablar de dos montes, el de Sinaí y el de Sión, y los leemos. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Está haciendo una referencia al monte Sinaí, y cuando digo monte Sinaí me refiero a ese monte donde Moisés subió y el Señor descendió. La gloria estaba, por favor recordar, porque nos va a ayudar a entender también este pasaje, el escenario, pues un cielo cerrado, cubierto de nubes, oscuridad, había fuego que parecía que el monte, la cima y las alturas estaban en llamas, había truenos, había tormenta, había relámpagos, entonces era una imagen y un escenario terrible, ¿no? Sobrecogedor. Dice, porque no os habéis acercado, ¿vale? Y aquí ya está hablando y dice, vosotros os habéis acercado
a otro tipo de monte y va a hacer la comparación. No es el Sinaí. Sinaí, que era ese monte, y leo del versículo 18, que se podía palpar, que ardía fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocase o tocara el monte, sería apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que el propio Moisés pues estaba espantado y temblando. Dice, entonces aquí hace esa comparación entre el monte de Sinaí, ese monte donde la ley fue dada, y luego el monte de Sión. En el monte Sinaí pues sabemos que es un monte de ley, de santidad, de severidad, si quieres, de juicio, un monte terrible. En el progreso del peregrino dice que todos aquellos que querían subir y llegar a la cima de ese monte, aunque al principio la podían escalar, y aquellos que querían subir, ¿no?, este monte, es aquellos que quieren, que caminan en esa religiosidad, que quieren alcanzar el cielo, las alturas donde está la presencia de Dios por medio de su legalismo, por medio de su religiosidad, por medio de sus obras, por medio de decir que, wow, yo soy buenísimo, ¿no?, y soy la última Coca-Cola del desierto. En el progreso del peregrino nos decía que cuando esta gente iba subiendo en la religiosidad, y al principio, bueno, parece que lo van logrando, pero llega un momento donde son incapaces, no pueden, y el propio monte dice que ¡bum!, cae sobre ellos y los sepulta y los aplasta. Dice, y no hay nadie que haya podido llegar a la cima, que la haya podido conquistar y que haya podido salir victorioso, ¿no?, sino que siempre esa legalidad y siempre esa justicia de Dios cae sobre aquellos que quieren subir al camino o emprender el camino, la escalada de la religiosidad, y que nadie lo puede hacer. Romanos 3 nos dice que no hay justo ni uno, todos hemos pecado y que todos hemos sido destituidos, hemos caído de esa gloria de Dios. Entonces el monte de Sinaí representa eso, y no solamente eso, sino que ya ahí se buscó un primer mediador. La gente no se quiso acercar, la gloria, la presencia de Dios, la santidad de Dios era tan terrible que la gente se asustó. Y ya se buscó un primer mediador y dijeron, no, que no nos hable a nosotros directamente. Moisés, tú eres nuestro mediador, Moisés, que te hable a ti y luego tú nos cuentas lo que Dios te haya dicho. Y ya aparece un primer mediador. Ahora vamos a ver cómo Jesús es un mejor mediador que Moisés. Y ya ahí ese ministerio profético en la vida de Moisés comienza, porque se convierte en esa voz de Dios para el pueblo, pero Jesús es mucho más, ¿de acuerdo? Es la revelación plena, es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne. Así que vemos cómo ahí ya aparece también eso, esa figura del mediador. Aparece un pacto imposible que el pueblo hace, dice, sí, nosotros vamos a cumplir todas las ordenanzas y todas las leyes de Dios, todos los decretos, todos los mandamientos los vamos a cumplir. Se ataron con sus propias bocas, entraron en un pacto, hicieron un pacto que sabían que no podían cumplir. No sé si te ha ocurrido a ti cuando te comprometes a algo o te comprometes con alguien y tú sabes que no lo vas a poder cumplir, y luego efectivamente llega el momento de cumplir o hacer tu parte y no la cumples y no la puedes hacer, y lo único que te toca es juicio, reprensión, bueno, pues que te regañen, que te reprendan, y no es nada favorable. Entonces este pueblo pues hizo ese pacto, y para muestra un botón, porque sí, no habrá otros dioses delante de ti, y como Moisés, eso es una de las cosas que deberían haber guardado, ¿no? Pero ya vemos que en su corazón estaba totalmente apartado, y cuando de hecho baja Moisés, como se había tardado mucho, pues ya el pueblo se había desenfrenado y se había construido unos becerros de oro y había dicho, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y lo peor de todo es que a esos becerros les pusieron el nombre también de Jehová. Decía, este es Jehová, esto es Jehová, es la representación, es la imagen de Jehová, y estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. O sea, una aberración allí, es una mezcla, una tibieza, o sea, una fornicación, un adulterio espiritual, o sea, algo, vamos, que te enferma solamente de pensarlo. Con razón, Moisés, cuando vio aquel espectáculo, rompe las tablas, y ya hubo un primer juicio
que mueren cerca de 3.000 personas y al final todo eso nunca se arregló y toda esa generación nunca entraría a la tierra prometida. Bueno, en contraposición dice, vosotros no os habéis acercado a este monte de Sinaí, en el cual es imposible alcanzar salvación, sino que, versículo 22, dice, os habéis acercado al monte de Sión. Sión era un monte que estaba no era el mismo, pero estaba al lado del monte Moria. Y el monte Moria es el mismo monte donde Abraham subió con Isaac para sacrificarlo. Y es el mismo monte donde el templo fue edificado, ¿vale? Salomón edifica allí el templo. Y actualmente es una tristeza porque queda muy poquito de ese templo, queda un poquito del muro, queda en el exterior, en la superficie. Puedes entrar y puedes bajar y ver los cimientos. Y lo peor de todo es que en la explanada pues está la mezquita de Omar, ¿no? Así que es una tristeza. Ahora, fijaros, dice, no os habéis acercado al Sinaí sino a Sión. Entonces, al final, el monte Moria, donde estaba el templo, donde estaba la presencia, donde estaba el arca, y Sión estaban muy cerquitas. Pasaron el tiempo y todo se unificó, ¿de acuerdo? Y de hecho, el monte de Sión tomó más protagonismo que el monte Moria. Entonces, cuando decimos Sión, nos referimos a ese templo espiritual donde está la presencia de Dios, donde está el arca, donde la gente se puede acercar y tener esa comunión con Dios. Dice, vosotros os habéis acercado a Sión, donde está el templo, donde está la presencia de Dios. Dice, a la ciudad del Dios vivo. Y ya cambia, otro contraste, va a pasar del templo y se va a convertir en la ciudad. Luego leeremos algo de Apocalipsis que es súper interesante. Dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. En Gálatas 4, Pablo ya hablaría de esa Jerusalén terrenal, la actual, que digamos que es la caída, la religiosa, y también en Gálatas 4, en esa alegoría, hablaría de esa Jerusalén espiritual, la Jerusalén de arriba. Un poco va también en esa línea. Dice la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ¿de acuerdo? Así que vemos, ¿de acuerdo?, cómo dice, vosotros os habéis acercado a esa ciudad, a ese monte, a esa ciudad donde está el templo. Si leyéramos Apocalipsis 21, del 9 al 10, cuando se describe esa nueva creación y se describe, la ciudad de Dios, esa nueva Jerusalén y esa nueva ciudad de Dios. Y es muy interesante porque hay esa comparación entre esa nueva ciudad y la iglesia. La ciudad en cuanto a ese pueblo donde habita un pueblo y esa ciudad de Dios donde Dios mismo está. Recordar que también en Apocalipsis se nos dice que ya no habrá templo. Si alguno busca el templo de Dios, un templo en la nueva Jerusalén o en los cielos nuevos o en la tierra nueva, no va a aparecer. Dios mismo será el templo y la ciudad, entendiendo ese lugar donde las personas viven y habitan, es identificado de manera directa con la propia iglesia. Así que vemos algo extraordinario. Y dice que allí pues los ángeles, habrán millares de ángeles y que será toda una celebración y una festividad. Es algo glorioso. Dice, vosotros os habéis acercado, no a Sinaí, para que se levante y os caiga sobre vosotros, os sepulte y os aplaste y os entierre, sino os habéis acercado a Sión, la ciudad de Dios, donde Dios mismo es el templo y donde la ciudad sois vosotros mismos, y ya tenemos un acceso y esa comunión directa. Dice, entonces no podéis menospreciar. O sea, ¿con qué monte te vas a quedar? ¿Te vas a quedar con el Sinaí? Legalismo, obras, caída, juicio, ira, o te vas a quedar con el monte de Sión, en el que hay gracia, redención, perdón, adopción, reconciliación, en el que somos el pueblo de Dios. Entonces, todo esto son comparaciones una tras otra para apelar a la mente, al entendimiento, al corazón, al afecto de esa comunidad de la iglesia, para que no tomaran una mala decisión, ¿de acuerdo? Y dice que los ángeles están allí viéndolo y dando testimonio. Es como cuando Cristo dijo que un pecador se arrepiente, se convierte, dice, hay fiesta, hay celebración, ¿no? En la presencia, en la casa de Dios, Dios mismo se goza, se alegra, y allí los ángeles están dando testimonio de todo esto, ¿no? Así que, y luego fijaros, versículo 23, dice, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos.
a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí la congregación de los primogénitos, la palabra original es iglesia, eclesia, esa comunidad y esa asociación de los redimidos, eclesia, los llamados afuera, etimológicamente y los usos y las costumbres originalmente, una iglesia, una eclesia era simplemente una comunidad, era una asociación o una reunión de personas, muchas veces a nivel civil para dirimir o debatir o decidir ciertos asuntos civiles de la ciudad, había reuniones, había congregaciones, había eclesias, ¿de acuerdo? Se juntaba y se reunía a las personas. Luego, este concepto lo tomó la Iglesia, ¿de acuerdo? Y decir, bueno, nosotros somos esa reunión, nosotros somos esa congregación, nosotros somos esa comunidad, y le dio ya un contenido muchísimo más rico y más espiritual, obviamente. Dice, somos la iglesia, eclesia, los llamados afuera, es decir, aquellos que han oído la voz y el llamado de Dios, aquellos que también han respondido correctamente a la voz y el llamado de Dios por medio del arrepentimiento y de la fe, aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido rescatados por pura gracia, aquellos que se han convertido en ese pueblo de Dios escogido, llamado pero también escogido, y que son ese pueblo y esa nación santa, linaje escogido, y que ahora tienen la misión de anunciar y de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, como diría Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Bueno, ahora somos nosotros ese pueblo, ¿de acuerdo? De Dios, llamado, salvado, escogido, con una misión. Dice, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y aquí va a hacer más contrastes, ¿de acuerdo? Primogénitos, y dice, pero si primogénitos solo puede haber uno, ¿no? Solo puede haber un hijo mayor. Sí, sí y no, y ahora te lo explico. Entonces, sí que es cierto que solo hay un hijo de Dios, Cristo Jesús, con mayúsculas, pero luego hay muchos hijos de Dios con minúsculas. Hay un primogénito, ¿de acuerdo?, con mayúsculas, que es Cristo Jesús. Cuando decimos primogénito nos referimos a aquel que tiene la mayor jerarquía, que tiene la primacía, que tiene la mayor autoridad, que tiene todos los derechos, que tiene todos los privilegios. Ese es el primogénito, ¿de acuerdo? Pero aquí se nos dice que por nuestra asociación y por nuestra vinculación a Cristo Jesús, por cuanto ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, pues de igual manera que se nos llama hijos de Dios, pero en chiquitito, en minúscula, ¿de acuerdo? Pues ahora se nos llama primogénitos. ¿Por qué? Porque hemos venido a tener y hemos adquirido pues, los privilegios, la herencia, las bendiciones, el lugar que Cristo Jesús tiene, no por nosotros, sino por Cristo Jesús que está en nosotros. Entonces la bondad no está en nosotros, sino la bondad está en Cristo, en el Cristo que está en nosotros. Entonces nosotros al estar en Jesús, pues tenemos esa posición, tenemos esa justicia de Cristo, tenemos esa bendición de Cristo, tenemos esa santidad también en Cristo, tenemos esas bendiciones, esa primogenitura, ¿de acuerdo? Por eso se nos dice primogénitos inscritos en los cielos. Y sabemos que hay un libro de la vida, ¿no?, en el que se nos tiene que, aquellos que están en Cristo Jesús, su nombre es escrito allí. Cuando Cristo le decía a los discípulos, mirar, no os maravilléis ni os gocéis porque la gente se sana y porque a vuestra voz y a vuestro mandato la gente es liberada de esos demonios que los poseen, sino más bien gozaos y alegraos que vuestro nombre, en Lucas 10:20, está escrito en los cielos, que pertenecéis a un nuevo linaje, que pertenecéis a una nueva familia. El tema de que tu nombre esté inscrito en un libro familiar, el tema de las genealogías que aparecen en Crónicas, el tema de la genealogía, de pertenecer a una familia con más pedigrí, con más caché que a otra, era súper importante. De hecho, Pablo le dirá a Timoteo en Éfeso, dice, oye, dile toda esta gente, a los que tienen toda esta influencia tan judía, que se dejen de genealogías
y porque parece que el que tiene un antepasado ilustre, pues que tiene mayor favor delante de Dios o que debe tener mayor autoridad en la iglesia o en la congregación. Dice, y ahora en Cristo Jesús no van por ahí los tiros. En Cristo Jesús todos somos iguales, ¿de acuerdo? Somos hijos de Dios, tenemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades. Es más, los principios del reino son al revés. El mayor va a ser el menor, el que más se humille será el que más exaltado será. Pero siempre se buscaba tener esa genealogía. Pues aquí está diciendo, mirar que vosotros pertenecéis, el autor le está diciendo a esta comunidad, ¿de acuerdo?, hebrea, que ha abrazado el cristianismo, que vuestro nombre está en el mejor de los libros familiares, que es en el libro de Dios, de la familia de Dios, del linaje de Dios. Dice, entonces, otro contraste para decir, por favor, es que ya no sé cómo decirlo. Si es que yo me imagino aquí al pobrecillo al autor se le acabarían las ideas, es decir, las comparaciones. Es que ya no sé cómo deciros para que toméis una buena decisión, para que comparéis lo que tenéis en uno y otro, que comparéis la raíz, una amarga y otra dulce, que comparéis el monte, el Sinaí o Sión, que comparéis vuestro nombre inscrito, ¿no?, en uno, en otro, que comparéis las bendiciones de la primogenitura de uno u otro, que comparéis al mediador, queréis a Moisés o queréis a Jesucristo. Entonces, pues sí, yo digo, de verdad, cuando lo ves todo esto, dices, es verdad, es que se lo estaba diciendo por todos los ángulos y de todas las maneras posibles. Ya versículo 24 lo hemos dicho, dice, Jesús el mediador del nuevo pacto. Ya Moisés fue un mediador, pero pues de aquella manera, ¿no?, con sus limitaciones y con sus imperfecciones. Ya lo hemos visto tanto en las semanas pasadas que ya no puedo ahondar aquí, no tenemos tiempo, lo puedes ver, ¿no?, retomar esos vídeos anteriores, pero ahora Jesucristo es mucho mejor, por un lado, porque Moisés fue mediador y fue fiel como siervo, pero ahora en la casa de Dios, ahora Jesús es mucho mejor porque fue fiel no como siervo en la casa de Dios, sino como dueño de la casa de Dios, porque era hijo de la casa, ¿de acuerdo? Y aquí Moisés, allí en el Sinaí, fue un mediador porque la gente ya no quería oír directamente la voz de Dios y que fuera todo a través de Moisés, como he explicado antes, pero ahora es Jesús el que nos habla directamente, ¿de acuerdo? Y Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y veíamos en Hebreos capítulo 1 que ahora la revelación plena de Dios ha venido a través de Cristo Jesús, que antes fue de manera parcial y siempre incompleta, porque apuntaba a la plenitud y a lo completo que vendría en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Dice Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, y aquí otra comparación. ¿Por qué la sangre de Jesús es mejor y habla mejor que la de Abel? Pues por varias razones, ¿de acuerdo? Pero la principal, bueno, la hemos visto, porque la sangre de Abel no era una sangre de redención. Abel no murió, no murió por y para otros. Abel, desgraciadamente, murió porque lo mataron y lo asesinaron. Caín, su hermano, lo mató. Por lo tanto, esa sangre no está a la altura ni de la intención, ni del propósito, ni de la finalidad de la sangre de Cristo, que Cristo, como decía yo la semana pasada, no es un asesinato. Cristo se entregó a sí mismo, se inmoló. Entonces, en ese sentido, la sangre de Jesús es mucho mejor. Pero es que la sangre de Abel está clamando por venganza. Dice, Señor, ¿hasta cuándo me vas a vengar? ¿Hasta cuándo me vas a hacer justicia? Que me han matado, que me han quitado la vida. Me han quitado la vida. La sangre de Jesús es mucho mejor porque habla del perdón. Habla de que yo he sufrido el castigo que merecían los pecadores, pero para que haya un perdón para ellos, para que haya una oportunidad. Entonces es mejor, clama de mejor manera y es superior en ese sentido, porque la sangre de Jesús es para vida, es para perdón, redención, reconciliación, comunión con Dios, ¿de acuerdo? Así que, y es mucho mejor obviamente porque la sangre de los hombres es sangre de hombres, finitos, humanos, terrenales. La sangre de Jesús es la sangre del Hijo de Dios, eterno, ¿de acuerdo?, que resucitó al tercer día. Así que otra comparación para ver si por este lado les caía, ¿no?, se les encendía la bombilla. Seguimos más adelante. Fijaros, versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Otra comparación. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, pues mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Ya está, otra comparación. Si es que no hay que darle más vueltas. Dice, otra comparación. Moisés habló desde la tierra al pueblo, y porque Moisés oyó la voz de Dios, pero también desde la tierra, desde un monte.
Dice, y los que desobedecieron y la desecharon, fijaros cómo les fue, en ese instante murieron creo que cerca de 3000 y luego ninguno pasó a la tierra prometida salvo Josué y Caleb. Dice, si eso fue oyendo la voz desde la tierra, desde el Sinaí, dice, cuánto más si se desecha la voz que viene directamente del cielo con esa superioridad implícita que se entendía de manera súper rápida y de manera intuitiva, ¿no? Y directa. Entonces dice, otra comparación, dice, no os podéis dar el lujo de desechar, o sea, que abrázalo por amor y no lo deseches por temor, ten un poco de respeto, de sensatez, no seas ese fornicario, no seas ese profano, no seas ese menospreciador, ¿de acuerdo? Desgraciadamente el pueblo, dice, lo está comparando, dice, el pueblo de Israel cometió este error, no cometáis el mismo error, ¿de acuerdo? Otra comparación. Versículo 26 y 28, ya estamos a punto de terminar, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Recordad, terremotos, relámpagos, truenos, aquello fue dantesco, aquello fue sobrecogedor, ¿de acuerdo? Pero ahora... Entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, ¿de acuerdo? Y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea que esto es muchísimo más, el alcance de todo esto, la grandeza y la magnitud de todo esto es muchísimo más. Hay más en juego. Y esta frase aún una vez implica la remoción, o sea que fueron quitadas las cosas movibles, es decir, visibles, temporales, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, ¿de acuerdo? Y la pregunta que aquí el autor le estaría haciendo a los hebreos, bueno, a esta comunidad hebrea que había abrazado el cristianismo, dice, ¿quién en su sano juicio se preocupa y se afana por algo que va a desaparecer porque es movible, porque es visible, es temporal, y que va a desaparecer y va a dejar de ser dentro de poco? ¿Y quién se va a quedar con eso en lugar de quedarse con lo eterno, con lo inconmovible, con lo invisible, con lo espiritual? Dice, nadie en su sano juicio haría ese negocio, tomaría esa decisión. Amén. Y luego ya pasaríamos al versículo 29, 28 y 29, en el que se nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ya nosotros lo hemos recibido y lo tenemos, un reino inconmovible, la consecuencia que es tengamos gratitud. Ahora nos vamos a portar bien, ¿vale? Ahora vamos a hacer las cosas como Dios manda, vamos a cumplir la ley de Dios, esa ley moral, ¿vale? Esa ética cristiana, pero por gratitud. Ya no para salvarme, ya no para ser hijo de Dios, sino porque soy salvo y porque soy hijo de Dios. No para conocer a Dios, sino porque ya lo conozco, no para tener un encuentro con Dios, sino porque ya he tenido un encuentro con Dios. Entonces, como mi vida ha sido cambiada y transformada, estoy en Cristo y tengo una nueva vida y una nueva naturaleza, entonces voy a portarme de manera diferente y mis obras van a ser la consecuencia y la evidencia de mi salvación y de mi gratitud. Entonces, una persona que ha sido salvada por Dios vive eternamente agradecida, tiene una deuda de gratitud eterna que le motiva pues querer agradar a aquel que lo rescató y que le salvó la vida. Y es que cuando alguien nos hace un favor estamos súper agradecidos y estamos en deuda con esa persona y de alguna manera se lo queramos compensar y queremos dar de lo que somos también y de lo que tenemos a esa persona, pues cuanto más llevarlo al extremo, cuanto más con el Señor. Tenemos una deuda eterna de gratitud, ¿de acuerdo? Y entonces por eso se nos dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, esta gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Todo nuestro temor, toda nuestra reverencia, toda nuestra santidad, todo nuestro servicio, toda nuestra adoración no es, repito, para conocer a Dios, para ser hijo de Dios, para tener un encuentro con Dios, sino porque somos hijos de Dios, porque hemos conocido a Dios, porque hemos tenido un encuentro con Dios, porque nuestras vidas han sido cambiadas, ¿de acuerdo? No es para entrar al reino de Dios, sino porque ya estamos en el reino de Dios, que ahora podemos servir con ese temor y tener esa entrega, esa consagración, con esa reverencia. Y versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquí va a hacer otro contraste, lo había dejado ya para el último. Antes se nos había dicho que Dios es el juez de todos, ¿de acuerdo? Y en este caso, ese juez de todos, para nosotros que estamos en Cristo Jesús, nos da muchísimo ánimo, porque dice, ahora nos hemos acercado a Sion, a la ciudad de Dios, al templo, a través de Cristo Jesús. El juicio que nosotros merecíamos lo recibió Cristo Jesús, así que la gracia y la bendición que había en Cristo Jesús ahora la hemos recibido. O sea, fijaros, por ponerlo de esta manera, Jesús se llevó lo peor de nosotros y cargó lo peor de nosotros, y nosotros recibimos lo mejor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a estar
ser agradecido? Si Él se llevó lo peor de nosotros y nos ha dado lo mejor de sí, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a tener un temor? ¿Cómo no vamos a tener esa seguridad de que ahora nuestro juicio ya en Cristo Jesús está seguro? Eso nos da mucha paz. Pero por otro lado nos dice, cuidado que Dios es fuego consumidor, y siempre hay esa advertencia, ¿de acuerdo? A que seamos responsables, a que valoremos todo esto y que no demos lugar a estas raíces amargas, y que no demos lugar a estas fornicaciones o estos adulterios, a esta actitud tan profana, ¿de acuerdo? Que no demos lugar a todo esto, porque Dios es un Dios celoso. Y cuando decimos celoso y un fuego consumidor, significa que uno no quiere compartir con otras personas a quien tú amas. En un contexto de matrimonio lo entendemos muy bien, o sea, un marido que realmente ama a su esposa, pues hay unos celos buenos, hay unos celos malos, enfermizos, patológicos, no estoy hablando de eso, pero Dios es un Dios celoso, por lo tanto hay una parte de los celos que es positiva y que es correcta y que debemos ser celosos. Es decir, yo que amo a Lilian, pues yo no quiero que vengan moscardones y que vengan otros hombres para que empiecen a coquetear con ella o empiecen a seducirla, porque yo en cuanto veo que viene un moscardón de estos y que viene un sinvergüenza y un pájaro de estos a revolotear alrededor de mi esposa para seducirla, yo soy celoso, yo tengo celos. Y uno de mis alumnos en la facultad me dijo, ay, profesor, ¿cómo que usted es celoso? ¿Es que no se fía de su esposa? Digo, sí, de mi esposa sí me fío. De quien no me fío son de los sinvergüenzas y de los pájaros estos y de los moscardones que están alrededor para seducirla. Entonces mi ira no va contra mi esposa, mi ira va a ir contra los sinvergüenzas estos, porque yo soy celoso. Yo no quiero que venga alguien a robarme aquello que amo, que quiero y que de alguna manera me pertenece en el buen sentido de la palabra, en ese sentido bueno y sano de pertenencia, de una familia, de los padres que pertenecen a los hijos a los padres, el matrimonio que se pertenecen, el marido y la mujer se pertenecen el uno al otro. Nuestro Dios es un Dios celoso también, que no quiere compartirnos con nadie. Y así que no caigamos en esa tentación, porque si no al final las consecuencias son terribles para nuestras vidas, y está también esa advertencia. Vamos a orar, dar gracias a Dios por este estudio, seguir profundizando, luego os enviaremos el PDF con todo el contenido y para que lo podáis seguir leyendo, estudiando y repasando en casa, ¿de acuerdo? Padre, te damos gracias, Señor. Después de este estudio, la verdad es que tú nos lo dices por activa, por pasiva, de tantas formas y maneras, Señor, para que lo entendamos. La conclusión es que si alguno no entiende es porque no quiere entender, no porque no pueda, es que no quiere, Señor. Danos un entendimiento para entender tu evangelio, para entender esa raíz dulce que es Cristo Jesús, que es la gracia de Dios, para desechar toda raíz amarga, que son enseñanzas heréticas, que son enseñanzas que vienen a pervertir, corromper, adulterar, Señor, el Evangelio, las buenas nuevas, cambiarlas, Señor, a desechar toda fornicación y adulterio espiritual, toda actitud de ser profana, Señor, que pueda haber en nuestras vidas. Señor, gracias porque hemos acercado ahora en Cristo Jesús a Sión y no solamente a Sinaí. Gracias porque ahora nuestro libro pertenece, el libro de familia, como aquí en España, en el registro civil. Ahora nuestro nombre está en el libro de familia, pero en el registro de los cielos, Señor. La primogenitura ahora, Señor, somos primogénitos. Señor, es que tenemos tantas, Señor, has hecho tanto por nosotros que cómo no te vamos a servir. Señor, como dice esa palabra en griego, latreo, cómo no vamos a trabajar y a servirte a ti, Señor, con gratitud, Señor, con temor, con reverencia. Claro que sí, ayúdanos, Señor, por tu Espíritu en todo este asunto, y a recordar que tú eres un Dios amoroso y también un Dios celoso. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Hemos terminado. Deja por allí, no te vayas sin despedirte, deja tu saludo por allí y os emplazamos al jueves que viene, porque ya nos metemos en Hebreos capítulo 13, ¿de acuerdo? Que el Señor os bendiga muchísimo.